Hola, buenos días. Hoy os voy a hablar del Seba FRX 310, el patín que me compré hace un año y con lo cual ahora ya os puedo comentar cuáles son mis impresiones y veremos qué tal ha envejecido. Este es un patín de 3 ruedas de 110 y chasis de 232 milímetros. Yo lo he utilizado básicamente para hacer rutas y no muy cañeras, no muy exigentes, rutas de 20 y pocos kilómetros y un poco callejear por aquí por mi pueblo. Sí que es cierto, yo con que vivo aquí muy cerca del campo y hay muchas zonas asfaltadas, pues lo he utilizado más, digamos, en el campo, ¿no? Pero bueno, sobre asfalto, no sobre tierra. No he hecho ni freeskate ni freestyle, nada, vamos, salvo el típico cuando bajas un bordillo y que saltas un poco, vas marcha atrás una vez, pero bueno, ni he hecho ni escaleras ni cosas, digamos, más exigentes. Es decir, un uso bastante light. Y habría hecho, pues quizás, yo supongo, unos 300 kilómetros más o menos en este año de uso. Empecemos. Tema bota. Es una bota muy redonda, muy ancha, con lo cual, para los que tenéis el pie ancho, va a ir muy bien. La calidad de los plásticos es buena, ha envejecido bien de este año, no se notan ruidos raros, ni que se hayan deformaciones, ni desperfectos, las típicas rascadas de varias caídas que he tenido, cómo no, pero ha envejecido, yo considero, bien. El tema del metraje, Seba, al igual que muchos fabricantes, hacen de número en número. No, por ejemplo, Fila hace cada medio número, cosa que es, en mi caso es mejor porque yo tengo un 42,5, con lo cual este que es un 43 me va un pelín grande. El 42 me va un pelín estrecho. Entonces, alguien un pelín grande pierdes un poco, muy ligeramente, a veces lo que es el control del patín a unas circunstancias, cuando vas sobre un patín y algunos giros, etcétera, ¿no? Pero bueno, tampoco nada exagerado, ¿no? Calidad de la bota, sí, considero que es buena, está bien. Cordones, típico cordón de Seba, que está además reforzado, un cordón que es largo, fuerte, muy buena calidad. Vaya, con este cordón casi te diría que te puedes ir a hacer puenting, que te va a aguantar, está muy bien. Tipo velcro, cierre. Este es de velcro. Yo al principio tenía mis dudas qué tal iría el cierre de velcro, porque no siempre había tenido micrométricos, y la verdad es que bien, después de un año el velcro está bien, se cogiendo bien, ningún inconveniente, y aparte, si tienes un poco la precaución de cuando cierras, estirar, poner aquí los dedos y cerrar, repito, para que sea un poco mejor, cierras aquí, y entonces cierras. Puedes llegar a apretar mucho, es decir, no vais a tener ningún inconveniente porque sea de velcro el no poder apretar todo lo que vosotros queráis. Bien, ¿qué más tiene? El cierre de arriba. El cierre de arriba del tobillo. Y una cosa muy buena, ¿qué es esto? Aquí lo abres, tiene una pestañita, entonces ya te das así, cierras, ¡clac! Queda fijo. Esto está muy bien porque evita de que es un pequeño golpe, lo toques, pues se puede abrir y también evita las vibraciones, que son muy molestas. Por el resto, hombre, me hubiera gustado que este pasador fuera un pelín más ancho, pero bueno, en principio cumple bien, al igual que el cierre de aquí, que a veces cuando lo manejas parece un poco de juguete, pero bueno, cumple. Con lo cual, si después de un año no he tenido ningún problema y cumple, bueno, ningún inconveniente. Cosa que no es tan buena, no lo puedes graduar. Aquí tienes para apretar la fijación de la caña. No es como en otros patines que tienen una excéntrica y que lo puedes mover adelante, atrás, subir y bajar, ¿no? Este es fijo, simplemente haces que aprietas. Pero en cambio una cosa buena que tienes es que si al final el velcro no te gusta o se ha desgastado, siempre lo puedes cambiar. Tienes 2 tornillos y lo puedes cambiar. Con lo que es el tema de la bota, yo considero que es una bota de buena calidad. Además, pensar que estamos en un patín de unos 200 euros, con lo cual, bueno, yo creo que pues el precio es buena calidad de la bota. Tema ruedas. O sea, son unas ruedas durísimas. Esto es un 110 88A. Si el asfalto está seco, bien. Pues notas que es una rueda muy dura, pero bien, te permite tus pequeños derrapajes, bien, puedes jugar un poco con ellas, va bien. Si hay tierra, irregularidades, porquerías en el suelo, hombre, pues has de ir con un poco más cuidado. A ver, comentario que os hago. Antes de que comprar este patín de 3 ruedas, que es el primero, había escuchado que un patín de 3 ruedas, pues bueno, que podías ir por sitios que habían piedras, muchas irregularidades, y que bueno, que era mucho mejor que uno de 4 ruedas. No.
vas un poco mejor, eso sí, puedes superar mejor si encuentras pequeñas piedras, la típica tapa de alcantarilla, es decir, sí que es verdad que todas esas irregularidades y imperfecciones o porquerías que vas a encontrar en el asfalto, pues lo pasas mejor con uno de 3 con uno de 4. Pero no os confundáis, tampoco os podéis meter sobre tierra, no es un patín de todoterreno. Yo ya me metí a poco de comprar sobre tierra y bueno, la caída fue divertida, ¿no? Entonces, lo que es asfalto seco, muy bien. Ahora bien, en asfalto mojado húmedo, resbalan un montón. De hecho, aquí la caída más importante que he tenido es precisamente sobre un asfalto que era húmedo, giré un poco y me fui como si fuera hielo, ¿no? Aquí está bien se ve el golpe que le di. Y sí, en asfalto húmedo esta rueda ya demasiado dura. Y a mí quizá me hubiera gustado que fueran un pelín, no sé si por el compuesto, pues no sé, con un pelín más de agarre. Lo curioso es que son tan duras que después ya digo de unos 300 kilómetros son las originales y no las he cruzado. Como podéis ver, tienes el patín de la izquierda con el cual hago la T con el freno y sí, tiene su típica esquina, su típica cuña de frenar, pero tampoco es nada exagerado, con lo cual después de tanto uso que aún estén aprovechables, bueno, demuestran lo duro que llegan a ser, exageradamente duras según mi opinión. La guía, bueno, es el primer patín de 3 ruedas, con lo cual tampoco no puedo comparar con otros, pero mi sensación es buena, es decir, no he notado ni flexiones, ni vibraciones, que puedes transmitir bien todos los movimientos del patín, del pie al suelo, vaya, ningún inconveniente, con lo cual la guía, bien, perfecto. Sí que noto en general el patín, y es más una sensación que poder dar un dato empírico, como si fueran un poco pesados, o al menos más pesado un patín de 4 ruedas, pero no os lo puedo decir báscula en mano. Es decir, es simplemente una sensación que lo notas como un pelín más pesado, ¿no? Bien, ahora las 2 preguntas importantes que seguro que todos estáis pensando y me vais a hacer. ¿Te volverías a comprar un patín de 3 ruedas? Sí. Y para el uso que le doy yo, que es en rutas, me muevo un poco por aquí, por mi pueblo, callejeando, es decir, no soy muy exigente con él, no hago freestyle ni freestyle, 4 tonterías, alguna que otra escalera pequeñita, algún bordillo, sí, perfectamente. Hasta te diría que quizás uno de 125 pues tampoco estaría mal. Como os dije en el vídeo cuando hice la presentación de este patín, siempre y cuando, es decir, cuando os decidáis por un patín de ruedas, por ahí tenéis un cierto nivel de técnica y experiencia, ¿eh? Eso es más exigente un patín de 3 ruedas que uno de 4. Pero teniendo ese nivel, sí, me volvería a comprar un patín de 3 ruedas. Siguiente pregunta. ¿Me volvería a comprar este Seba, este modelo? Considero que es un buen patín y por el precio que tiene está bien. Es decir, relación precio-calidad, perfecto. Después de un año de uso, veo que ha envejecido bien, no se ha roto nada, que es lo principal, y su uso, digamos, su funcionamiento, me parece bueno, correcto. Pero quizás, por lo que os comentaba antes del metraje, que este es un 43 y yo uso un 42,5, vamos, un pelín grandes, seguramente compraría otro patín. Concretamente, hay un Fila, no este es mi anterior patín que tiene ya 8 o 10 años, que está hecho polvo, pero aguanta muy bien. Hay un Fila, creo que se llama Houdini, de 3 ruedas, que todos los Filas, el metraje va en medio números, con lo cual un 42,5, que es este, a mí me va perfecto. Digamos, este es el problema de muchos fabricantes, que el metraje a ser de número entero, como te vaya un pelín grande, un pelín justo, pues tienes ese pequeño inconveniente. Pues ya digo, por el tema de que el metraje, y también porque la bota de Fila, el del Houdini es igual que el de este, ¿eh? Considero que es un poco mejor, aparte de los cierres, que este no es de velcro, que es milimétrico, algunas estructuras de la bota, y que este sí tiene el que puedas graduarlo, pues considero que la bota del Fila, ya digo, el del Houdini, que es el de 3 ruedas, creo que es exactamente la misma bota, ¿eh? Simplemente han cambiado ruedas y guías, pero la bota del Fila considero que es un poco mejor que el del Seba. Ya digo, después de 10 años que he tenido este patín, mucha caña, en este sí que he hecho freestyle, bueno, le he hecho de todo al pobrecito, y bueno, y se aguanta, es decir, no se ha destruido.
Por esta razón, ya digo, porque la bota que creo que es un poco mejor de la fila y sobre todo el tema del metraje, que un 42,5 es mi número exacto, pues seguramente en vez del Seba me compraría el fila, pero solo por esta circunstancia. Por el resto, pues sí, al que se quiera comprar este patín, se lo recomiendo, y si encontráis alguna oferta, porque igual ahora han salido nuevos modelos, si encontráis una oferta que en vez de 200 euros yo que sé, 140, 150, pues oye, pues es muy buen precio por la calidad de patín que es este Seba. Nada, cuando tenga ya más años os iré explicando qué tal va envejeciendo el patín, cómo sufre los años por él y qué tal funciona. Gracias.